No fue una llamada. No fue una carta. Ni siquiera fue ella quien apareció primero. Fue su nombre. Lo dijeron en voz baja, casi con cuidado, como si fuera algo frágil o peligroso. Yo estaba sentada, frente a una mesa, escuchando, sin pensar demasiado, hasta que esa palabra cayó en medio de la conversación, y todo se detuvo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí el mismo vacío de siempre. Ese hueco, que no duele de inmediato, pero que se abre despacio, como una puerta que nunca terminó de cerrarse. Habían pasado muchos años desde la última vez que escuché su nombre. Años suficientes como para creer que ya no me afectaba. Me equivoqué. Tu madre preguntó por ti, dijeron. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía desde qué edad debía responder. Desde la adulta que soy ahora, o desde la niña que quedó sola en una sala blanca, con paredes demasiado limpias y silencios demasiado largos. Durante años, había aprendido a decir madre sin sentir nada, a pronunciar la palabra como si fuera un concepto abstracto, no una persona real, algo que existe para otros, pero no para mí. Pero ese día, su nombre volvió a tener peso. No pregunté por qué había vuelto. No pregunté cómo me había encontrado. No pregunté qué quería. Solo escuché. Y mientras escuchaba, imágenes que creía olvidadas comenzaron a aparecer sin permiso: el olor a desinfectante, las camas alineadas, las luces que nunca se apagaban del todo, la sensación constante de estar esperando algo que no llegaba. Recuerdo haber sido muy pequeña, pero lo recuerdo todo con una claridad cruel. La mano que me soltó, el pasillo largo, la voz que dijo, es por tu bien, sin mirarme a los ojos. Nadie explicó nada después. En el orfanato, no había preguntas, solo rutinas: despertar, comer, jugar en silencio, dormir. Aprendí pronto que no era buena idea preguntar por qué nadie venía a buscarte, porque cuando lo hacías, los adultos bajaban la mirada o cambiaban de tema. Así que dejé de preguntar. Crecí rodeada de otros niños con historias incompletas. Algunos hablaban de sus padres como si fueran fantasmas. Otros los odiaban. Yo hice algo distinto. Los borré. No fue consciente. Fue una forma de sobrevivir. Me dije que no necesitaba respuestas, que no necesitaba explicaciones, que no necesitaba una madre para crecer. Y durante mucho tiempo, funcionó. O al menos eso creí. Construí una vida donde el pasado no tenía espacio, donde nadie preguntaba de dónde venía, donde yo podía ser simplemente alguien más, sin historia previa. Pero la infancia no desaparece solo porque la ignores. Se queda en los márgenes, esperando el momento exacto para volver. Y ese momento había llegado con una sola frase: quiere verte. Sentí algo parecido al miedo, pero no era miedo. Era desorden interno, como si alguien hubiera sacudido una habitación que llevaba años cerrada. No dije que sí, no dije que no. Pedí tiempo. Durante los días siguientes, caminé con esa frase colgando de mí como una sombra. Tu madre quiere verte. La escuchaba en mi cabeza en momentos inesperados, mientras trabajaba, mientras comía, mientras intentaba dormir. ¿Qué se supone que hace una persona cuando la abandona quien debía protegerla y luego regresa, como si el tiempo fuera algo negociable? No sabía si estaba enojada, no sabía si estaba triste, no sabía si sentía curiosidad o rechazo. Todo estaba mezclado. Había una parte de mí que quería enfrentarla, mirarla a los ojos y preguntarle por qué me dejó, por qué nunca volvió, por qué ahora. Y había otra parte, más silenciosa, que solo quería no abrir nada, no remover, no recordar, no volver a ser esa niña que esperaba sentada,
sin saber si alguien regresaría. Esa noche, soñé con un pasillo largo. Caminaba descalza. Al final, había una puerta cerrada. Sabía que detrás estaba ella, pero no podía avanzar. Me desperté con el corazón acelerado. Entendí algo entonces. No importa cuántos años pasen, el abandono no envejece, se queda intacto, esperando una oportunidad para reaparecer. Los días pasaron, y la idea de verla dejó de ser una amenaza inmediata para convertirse en una pregunta constante. No podía decidir si aceptar el encuentro me daría paz o me rompería algo que había logrado mantener estable. Había construido una identidad sin madre, una vida donde no era la hija abandonada, sino simplemente una mujer con su propio camino. Verla implicaba arriesgar eso, pero también implicaba algo más. Mirar de frente una herida que nunca había cerrado del todo. No sabía qué quería ella. Tal vez perdón, tal vez alivio, tal vez nada concreto, pero entendía algo con claridad. Su necesidad no era automáticamente mi responsabilidad. Yo no había pedido ser dejada, no había pedido crecer sin ella, no había pedido esta historia. Y aún así, ahora estaba frente a una decisión que solo yo podía tomar. Aceptar verla significaba enfrentar el pasado. Rechazarla significaba cargar con la pregunta para siempre. Esa noche, sentada sola, me di cuenta de algo que nunca había admitido en voz alta. Nunca dejé de preguntarme por qué. Solo aprendí a no hacerlo delante de otros. Y quizás, solo quizás, ese encuentro no era para ella. Tal vez era para mí. Acepté verla sin anunciarlo como una decisión importante. No lo conté. No pedí opiniones. No lo convertí en un evento. Simplemente dije que sí. Y en cuanto lo hice, sentí algo extraño. No alivio, sino una tensión antigua despertando. No fue valentía. Fue cansancio. Cansancio de cargar una pregunta sin respuesta durante toda una vida. Nos citaron en un lugar neutral. Ni el orfanato, ni una casa, ni un sitio con recuerdos. Un espacio sin historia, como si eso pudiera borrar la carga de lo que estaba por ocurrir. Llegué antes. Siempre llego antes. Es una costumbre que aprendí de niña. Quien espera, no molesta. Me senté y observé mis manos. No temblaban. Eso me sorprendió. Pensé que temblarían. Pensé que mi cuerpo iba a reaccionar con más violencia. Pero no, estaba quieta, demasiado quieta. Cuando la vi entrar, no sentí lo que había imaginado durante años. No sentí amor, no sentí odio, sentí extrañeza. Como si estuviera mirando a alguien que pertenece a una historia que conozco, pero que ya no es mía. Era mayor de lo que la recordaba. O tal vez yo era más consciente del paso del tiempo. Caminaba despacio. Miraba alrededor como si tuviera miedo de equivocarse de lugar. Cuando me vio, se detuvo unos segundos. Nos miramos. No hubo abrazo. No hubo lágrimas inmediatas. No hubo palabras urgentes. Solo dos personas enfrentadas por una ausencia demasiado larga. Gracias por venir, dijo. Asentí. No respondí con palabras. Porque agradecer no era lo que sentía. No estaba haciendo un favor. Estaba afrontando algo pendiente. Se sentó frente a mí. Sus manos también estaban tensas. Evitaba mirarme directamente. Habló primero, como si necesitara llenar el silencio antes de que yo lo hiciera. He pensado en este momento durante años. No supe qué responder, porque yo también había pensado en ella durante años, pero de una forma muy distinta, no como una madre, sino como una pregunta sin respuesta. No sé por dónde empezar, continuó. Lo que hice estuvo mal. Escuchar esa frase fue extraño. No me alivió, no me calmó, no me devolvió nada, porque no era una confesión,
Era un resumen, y mi infancia no cabía en una frase. La miré por primera vez con atención real. Vi cansancio, culpa, miedo, pero también vi algo que me incomodó. La necesidad de ser perdonada, y ahí entendí algo importante. Ella había vuelto por su herida, no por la mía. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz salió firme, sin reproche, sin temblor. Eso la descolocó. Porque no he podido vivir en paz, respondió. Porque cada día pienso en ti. Asentí despacio. No porque eso fuera suficiente, sino porque entendí que su regreso no tenía que ver con mi bienestar, sino con su conciencia. Yo sí tuve que vivir sin ti, dije, todos los días. No fue una acusación. Fue un hecho. El silencio se volvió espeso. Bajó la mirada. Sus manos se apretaron. No sabía cómo volver, murmuró. Tenía miedo. Esa palabra me atravesó de una forma inesperada. Miedo. Pensé en la niña que fui, durmiendo en una cama que no era suya, rodeada de voces que no pronunciaban su nombre con cariño. Pensé en mis propios miedos infantiles. En la soledad aprendida. Yo también tenía miedo, respondí, pero no tenía opción. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad dicha sin gritos pesa más. Empezó a contar su versión. Las dificultades, las decisiones, las excusas disfrazadas de contexto. No mentía del todo, pero tampoco decía todo. Yo escuchaba sin interrumpir, no porque la justificara, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaba. Mientras hablaba, entendí algo doloroso. Ella había construido una narrativa donde su abandono era un error inevitable, no una elección. Una narrativa donde yo había quedado congelada en el tiempo, como si no hubiera crecido, sufrido, aprendido. Pensé que estarías mejor, dijo en un momento. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. No puedes pensar en el resultado cuando abandonas el proceso, respondí. Yo no fui un experimento. Ahí empezó a llorar. No con descontrol, con culpa contenida. Las lágrimas caían despacio. Buscaba mi reacción, buscaba consuelo, buscaba algo, y por primera vez sentí algo que no esperaba sentir, límites claros. No me levanté, no la abracé, no la tranquilicé, no porque fuera cruel, sino porque no era mi rol reparar lo que ella rompió. No vine para castigarte, dije. Vine para entender qué hacer con esto. Eso la confundió. ¿Con qué?, preguntó. Con lo que quedó, respondí. Con la herida que nunca sangró, pero nunca cerró. El silencio volvió a instalarse. Pero ya no era incómodo. Era necesario. Entendí en ese momento que ese encuentro no iba a darme la respuesta que había imaginado de niña. No iba a haber una explicación que ordenara todo. No iba a haber un perdón mágico. Pero sí estaba ocurriendo algo importante. Yo estaba hablando desde la adulta que sobrevivió, no desde la niña que fue dejada atrás. Y eso lo cambiaba todo. No sabía todavía si iba a volver a verla. No sabía si este encuentro era el primero o el último. Pero sabía algo con certeza. Ya no estaba esperando que ella me devolviera una madre. Esa versión de mí había quedado en el pasado. Ahora estaba frente a alguien que quería alivio. Y yo, por primera vez, podía decidir si dárselo o no. Salí de ese lugar con una sensación pesada, pero clara. No había paz, no había cierre, pero había algo nuevo, verdad sin ilusión. Y aunque dolía, era un dolor distinto, un dolor que no te rompe, un dolor que te ordena. Sabía que lo más difícil todavía no había ocurrido.
porque enfrentarla era solo una parte del proceso. La otra parte era enfrentar lo que su regreso removía dentro de mí. Y eso no iba a resolverse en una conversación. Iba a tomar tiempo. Iba a tomar silencio. Iba a tomar decisiones que nadie más podía tomar por mí. Pero por primera vez en mi vida, yo tenía el control del encuentro, y eso marcaba el inicio de una etapa completamente distinta. Durante días después de ese encuentro, no pasó nada visible. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo intentos de acercamiento, pero por dentro todo se había movido. Empecé a notar cambios pequeños, casi invisibles. Me despertaba antes de que sonara el despertador. Caminaba más lento. Me quedaba mirando objetos sin saber por qué. No era tristeza abierta. Era una especie de revisión interna que no había pedido, pero que había comenzado igual. La infancia tiene una forma particular de volver. No regresa como recuerdo completo, sino como fragmentos. Sensaciones sueltas, reacciones desproporcionadas, silencios que pesan más de lo normal. Me descubrí reaccionando con una intensidad que no correspondía al presente. Un comentario mínimo me dejaba inquieta. Una ausencia me hacía sentir abandonada. Y entonces entendí algo incómodo. No había sanado nada. Solo había aprendido a funcionar encima de la herida. Durante años creí que ser fuerte era no necesitar, no esperar, no pedir. Y en cierto modo, eso me salvó. Pero también me dejó algo pendiente. La capacidad de reconocer cuando algo todavía duele. Empecé a recordar cosas que nunca había verbalizado. No escenas completas, sino detalles. La forma en que evitaba mirar a otras madres, la incomodidad cuando alguien hablaba de su infancia con nostalgia, el rechazo automático a la palabra hogar. No era consciente de todo eso antes. Lo normalicé. Me dije que era así, que no todos tenían historias fáciles, que no valía la pena mirar atrás. Pero ahora, con su regreso, esa lógica ya no sostenía todo. Una noche, revisando una caja vieja, encontré un dibujo, un papel amarillento, doblado varias veces. Era un dibujo infantil, una casa, una figura pequeña afuera y dos figuras grandes dentro. No recordaba haberlo hecho, pero supe que era mío. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No sentí pena inmediata. Sentí reconocimiento. Como si esa niña me estuviera diciendo algo que nunca escuché. Como si me recordara que antes de ser adulta, antes de ser fuerte, fui alguien que esperaba. Y eso me dolió más que cualquier explicación que mi madre pudiera darme. Entendí entonces que el encuentro no había sido el final de nada. Había sido el inicio de algo más complejo, la obligación de mirarme sin defensas. Durante días pensé en escribirle, en decirle todo lo que no dije, en poner palabras a años de silencio, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. No era miedo, era claridad. No quería repetir el patrón de siempre, explicarme para que otro se sienta mejor. Así que no escribí. En cambio, empecé a escribir para mí. No cartas, no reproches, pensamientos sueltos, frases incompletas, preguntas sin respuesta. ¿En qué momento dejé de sentir que merecía cuidado? ¿Por qué me cuesta tanto confiar en la permanencia? ¿A quién aprendí a no necesitar? Esas preguntas no buscaban culpables, buscaban origen. Y el origen siempre vuelve a la infancia. Empecé a entender que el abandono no solo te quita a alguien, te enseña una lógica. La lógica de que todo es temporal, de que nada es seguro, de que depender es peligroso. Esa lógica me había protegido, pero también me había limitado. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones adultas estaban marcadas por eso. Elegí caminos donde no necesitaba a nadie,
relaciones donde podía irme sin mirar atrás, espacios donde no me comprometía del todo, no porque no quisiera, porque no sabía cómo hacerlo sin miedo. Y ahora, con su regreso, ese miedo estaba expuesto. Una tarde, alguien cercano me preguntó si estaba bien. La pregunta fue genuina, no insistente, simple. Me quedé en silencio unos segundos más de lo habitual. Y por primera vez en mucho tiempo, respondí con honestidad completa. No lo sé. Decir, no lo sé, fue más difícil que cualquier discurso. Porque significaba aceptar que no tenía todo bajo control. Y eso, para alguien que creció sin red, es aterrador. Esa noche pensé mucho en la palabra madre. No como persona, sino como función. Cuidado, presencia, continuidad. Me di cuenta de que había construido mi vida sin ese concepto, no por elección consciente, sino por necesidad. Y aunque había logrado mucho sin eso, había cosas que no se desarrollan en ausencia. No se trata de culpar, se trata de reconocer. Reconocer que hay carencias que no se llenan con éxito. Reconocer que hay vacíos que no se resuelven con independencia. Reconocer que el pasado no desaparece solo porque lo ignores. Por primera vez, me permití sentir enojo sin dirigirlo a nadie en particular. Enojo por haber tenido que crecer rápido, por no haber sido cuidada, por haber aprendido a callar antes de saber hablar bien. Ese enojo no era destructivo, era legítimo, y aceptar su legitimidad fue un paso enorme. No quería usarlo contra ella. No quería usarlo contra mí. Quería entenderlo, integrarlo, dejar que me dijera algo. Empecé a notar que ya no pensaba en ella como mi madre. La pensaba como una mujer que tomó decisiones que me afectaron profundamente. Quitarle el título fue extraño, pero necesario. Me permitió verla sin idealización ni demonización. Y también me permitió verme a mí sin la etiqueta de hija abandonada. Soy más que eso. Pero eso no significa que esa parte no exista. Esa es la trampa del trauma infantil. Creer que para avanzar hay que negar. Cuando en realidad, avanzar implica reconocer, sin dejar que defina todo. Sabía que en algún momento iba a tener que decidir si volver a verla, no para resolver el pasado, sino para decidir el lugar que tendría en mi presente, si es que tendría alguno. Pero antes de tomar esa decisión, necesitaba algo más urgente: ordenarme internamente, no para estar lista para ella, para estar lista para mí, porque cualquier encuentro futuro, cualquier palabra, cualquier límite, iba a nacer de ese orden, no de la herida abierta, sino de la conciencia. Y esa conciencia se estaba formando lentamente, capa por capa. Todavía no había respuestas claras. Todavía no había paz completa. Pero había algo que no había tenido nunca: la posibilidad de elegir sin urgencia. Y cuando alguien que fue abandonado deja de decidir desde la urgencia, algo profundo empieza a cambiar. Durante mucho tiempo creí que poner límites era un acto agresivo, que decir no implicaba herir, que marcar distancia significaba perder. Esa idea no nació conmigo. La aprendí en la infancia, cuando depender de alguien que se va te obliga a adaptarte para no molestar. En el orfanato, los límites no existían como elección. Todo estaba decidido: horarios, reglas, espacios. Aprendí a obedecer antes de aprender a pedir. Y cuando nadie te enseña a poner límites, creces creyendo que aguantar es una forma de fortaleza. Pero aguantar no es fortaleza, es supervivencia prolongada. Con el regreso de ella, ese patrón se activó de inmediato.
Me encontré pensando en cómo decir las cosas para que no se sintiera mal, en qué tono usar, en cuánto contar, en qué callar, como si, incluso ahora, mi función fuera administrar la incomodidad ajena. Eso me inquietó, porque entendí que el abandono no termina cuando la persona se va. Termina cuando dejas de organizar tu vida alrededor de su ausencia. Y yo todavía estaba haciendo eso. Me di cuenta de algo incómodo. Había aceptado verla sin preguntarme qué necesitaba yo para ese encuentro. Había pensado en su culpa, en su alivio, en su necesidad de cierre, pero no en la mía. Esa omisión era una señal. Decidí hacer algo distinto. Antes de volver a verla, necesitaba definir mis propios límites, no para castigarla, no para vengarme, para proteger lo que había construido sin ella. Me senté sola y empecé a escribir. No una carta para enviar, una lista para mí. ¿Qué estoy dispuesta a escuchar? ¿Qué no estoy dispuesta a justificar? ¿Qué necesito para sentirme segura en este proceso? Las respuestas no fueron inmediatas. Me costó identificar mis necesidades sin sentir culpa. Cada vez que aparecía una voz interna decía: estás siendo dura, estás exagerando, deberías entenderla. Reconocí esa voz. Era la misma que me había acompañado de niña. La voz que dice que tus límites son un problema. Decidí no escucharla esta vez. Entendí que poner límites no era rechazarla, era definirme, y definirme no le quitaba nada a ella. Me lo devolvía a mí. Pasaron varios días antes de que volviera a contactarme. Cuando lo hizo, el mensaje fue breve, educado, cargado de expectativa. ¿Podemos vernos otra vez? Leí el mensaje varias veces. Antes, habría respondido de inmediato. Esta vez, respiré. Me di permiso para pensar, y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Respondí desde la claridad, no desde la urgencia. Sí, escribí. Pero necesito que tengamos una conversación honesta. Hay cosas que no estoy dispuesta a revivir ni a justificar. No fue una amenaza. Fue una condición. Su respuesta tardó más de lo habitual. Cuando llegó, fue cautelosa. Lo entiendo, dijo. Haré lo posible. Esa frase me dejó alerta. Haré lo posible no es lo mismo que respeto tus límites. Pero decidí no anticipar conflictos. El límite ya estaba puesto. Ahora había que sostenerlo. Nos encontramos de nuevo en el mismo lugar. Esta vez, no llegué antes. Llegué a tiempo. Ese detalle, pequeño, pero simbólico, marcó una diferencia. Ya no estaba esperando. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar, pero esta vez la interrumpí con suavidad. Antes de que sigas, dije, quiero decir algo. Me miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que yo tomara la iniciativa. No estoy aquí para escuchar explicaciones que justifiquen lo que pasó, continué. Tampoco para aliviar tu culpa. Estoy aquí para decidir qué lugar, si alguno, puedes tener en mi vida ahora. Hubo silencio. Largo. Tenso. Eso me duele, respondió. Asentí. Lo sé, dije. Pero no puedo seguir priorizando el dolor ajeno sobre el mío. Esa frase fue un punto de quiebre, no porque fuera dura, sino porque era verdadera. Empezó a llorar otra vez. Esta vez, de una forma distinta, menos teatral, más contenida. Me di cuenta de que estaba enfrentándose a algo nuevo, una hija que no necesitaba ser convencida. No quiero perderte otra vez, dijo. La miré con calma. No puedes perder algo que nunca fue tuyo en el presente, respondí. Yo no soy la niña que dejaste. Esa frase quedó suspendida entre nosotras. No como reproche, como realidad. Le expliqué, con palabras simples, qué necesitaba si íbamos a seguir en contacto.
respeto por mis tiempos, ausencia de presión emocional, reconocimiento del daño sin intentar minimizarlo. No pedí disculpas perfectas, no pedí explicaciones completas, pedí consistencia. No sabía si podía dármela, pero necesitaba decirlo. Al salir de ese encuentro, sentí algo nuevo, no alivio total, no felicidad. Sentí alineación interna. Por primera vez, mis actos coincidían con mis necesidades. Eso no borró el pasado, pero cambió la forma en que el pasado me afectaba. Entendí que los límites no reparan lo que se rompió, pero evitan que siga rompiéndose. Durante años, había vivido con la idea de que debía adaptarme para no ser abandonada otra vez. Ahora entendía algo fundamental. Adaptarme constantemente era una forma de seguir abandonándome yo. Y eso sí era inaceptable. No sabía cómo iba a evolucionar nuestra relación. Tal vez se mantendría, tal vez no. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me paralizaba, porque había aprendido algo que nadie me enseñó de niña. Poner límites no te deja solo, te devuelve a ti. Y con eso, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Después de poner límites, algo inesperado apareció: el miedo. No el miedo evidente, sino uno más antiguo, más profundo. El miedo a que, al decir lo que necesitaba, volviera a quedarse sola. Ese miedo no tenía forma racional, no respondía a la lógica adulta. Era el miedo de la niña que aprendió que el cariño podía retirarse sin aviso, que el vínculo era frágil, que decir demasiado podía costarte todo. Y aunque ahora yo sabía que poner límites era sano, mi cuerpo todavía reaccionaba como si estuviera en peligro. Durante días después de ese segundo encuentro, me sorprendí revisando el teléfono, no esperando un mensaje concreto, sino confirmando que no había desaparecido otra vez. Esa necesidad me incomodó, porque entendí que, a pesar de todo el trabajo interno, el abandono deja huellas automáticas. No me juzgué por sentirlo. Lo observé. Empecé a preguntarme de dónde venía exactamente ese miedo. No de ella como persona, sino de lo que representaba. Ella no era solo mi madre. Era la primera experiencia de pérdida sin explicación. La primera vez que el mundo se volvió inestable. Y cuando algo así ocurre tan temprano, el cuerpo aprende una lección silenciosa. No te relajes demasiado, porque todo puede romperse. Ese aprendizaje me había acompañado siempre, en relaciones, en decisiones, en la forma de vincularme. No confiaba del todo, no me entregaba del todo. Siempre había una parte de mí preparada para irse. Creí que eso era fortaleza. Ahora, entendía que también era tristeza contenida. Un día, sin planearlo, me pregunté algo que nunca me había permitido preguntar. ¿Y si no vuelve a irse? La pregunta me asustó más que la posibilidad contraria, porque si no se iba, significaba abrir espacio para algo nuevo, algo incierto. Y la incertidumbre emocional, para alguien que creció sin estabilidad, es tan amenazante como el abandono. Me di cuenta de que no solo temía perderla otra vez, temía tenerla. Temía tener que redefinir quién era yo en relación con ella. Temía que su presencia desordenara la identidad que había construido sin madre. Eso fue una revelación incómoda. Durante años había sido la que salió adelante sola. Esa narrativa me sostuvo, me dio fuerza, me dio orgullo, pero también me protegió de una pregunta dolorosa. ¿Qué pasa si dejo de ser solo eso? Aceptar su presencia, aunque fuera parcial y limitada, implicaba aceptar una complejidad. Y yo no sabía si estaba lista. Decidí hablar de esto con alguien de confianza, no buscando consejo, sino espejo.
Al decirlo en voz alta, algo se ordenó. No es solo ella, dije. Es lo que despierta. Y era verdad. Ella despertaba la niña que fui, pero también la adulta que soy ahora. Y esas dos partes no siempre estaban de acuerdo. La niña quería garantías. La adulta quería coherencia. La niña temía el abandono. La adulta sabía que podía sostenerse, incluso si ocurría. Ese diálogo interno fue intenso. No hubo una conclusión inmediata. Hubo escucha. Empecé a notar que, por primera vez, no estaba obligándome a resolver rápido. No estaba eligiendo desde la urgencia. Me permití estar en el proceso, sin decidirlo todo. Eso fue nuevo. Unos días después, ella volvió a escribir. El mensaje era breve, respetuoso. No exigía. No presionaba. Espero que estés bien. Nada más. Ese mensaje, simple y sin demanda, me calmó más que cualquier promesa. Porque mostraba algo distinto. No estaba intentando controlar el vínculo. Respondí cuando estuve lista. No de inmediato, no por estrategia, sino por respeto a mis tiempos. Estoy procesando cosas, escribí. Te avisaré cuando pueda vernos. Enviar ese mensaje fue un acto pequeño, pero poderoso. Porque no me disculpé, no expliqué de más, no me apuré para tranquilizarla. Y el mundo no se cayó. Ella respondió, entiendo. Y esta vez lo sentí diferente. No como una palabra vacía, sino como un límite aceptado. Eso no borró el miedo, pero lo hizo manejable. Empecé a comprender algo importante. El miedo no siempre desaparece cuando sanas. A veces solo deja de decidir por ti. Y eso es suficiente. Seguía habiendo días en los que la idea de verla me generaba tensión. Otros días, curiosidad. Otros, rechazo. Dejé de interpretar esos cambios como señales de que algo estaba mal. Eran parte del proceso. No tenía que sentir una sola cosa. Podía sentir muchas. Durante una caminata larga, me di cuenta de algo que me conmovió. Ya no estaba pensando en qué debía hacer para no perderla. Estaba pensando en qué necesitaba yo para no perderme a mí. Ese cambio era profundo, porque significaba que, pasara lo que pasara, yo ya no iba a desaparecer dentro del vínculo. No iba a adaptarme hasta borrarme. No iba a callar lo que dolía por miedo a quedarme sola. Si ella se quedaba, sería bajo condiciones claras. Si se iba, yo me quedaba conmigo. Esa certeza no eliminó la tristeza, pero la volvió más liviana. Entendí que el abandono inicial me había enseñado a sobrevivir, pero ahora estaba aprendiendo algo distinto, a vincularme sin traicionarme. Eso es mucho más difícil. No sabía, todavía, cómo iba a terminar esta historia. Tal vez no habría un final definitivo. Tal vez la relación quedaría en un punto medio. Tal vez habría distancia. Pero ya no necesitaba saberlo todo para seguir adelante. Había algo que sí sabía con claridad. Ya no estaba intentando reparar el pasado. Estaba construyendo un presente donde mis necesidades tenían lugar. ¿Y eso? Para alguien que fue dejada sin explicación, es una forma profunda de reparación. Con el paso de los días, empecé a notar algo que no había anticipado. Ya no pensaba en ella como el centro del proceso. Pensaba en mí, en quién era ahora, en cómo me había construido sin una figura materna, y qué partes de esa construcción necesitaban ser revisadas, no para derrumbarlas, sino para hacerlas más habitables. Durante años, mi identidad se sostuvo sobre una idea clara: no necesito a nadie. Esa frase me dio fuerza cuando no tenía alternativa. Me permitió crecer, decidir, avanzar. Pero también me dejó sola en momentos donde sí habría sido legítimo necesitar. Reconocer eso no me hizo débil, me hizo honesta.
Empecé a ver con más claridad cómo esa autosuficiencia extrema había moldeado mis vínculos. Elegía personas que no pedían demasiado. Me sentía cómoda en relaciones donde el afecto era medido, controlable, previsible. Evitaba depender, no por orgullo, sino por miedo. El miedo no a perder al otro, sino a volver a perderme a mí. Ese patrón no era casual. Era una consecuencia directa de haber sido dejada sin explicación. Cuando no sabes por qué alguien se va, aprendes a no construir nada que pueda doler demasiado si se rompe. Pero ahora, con su regreso, esa lógica empezaba a mostrar sus límites. Una tarde me encontré diciendo algo que nunca había dicho antes. Esto me importa. Lo dije en un contexto pequeño, cotidiano, y al decirlo, sentí una tensión inmediata en el cuerpo, como si hubiera cruzado una línea invisible. Expresar importancia había sido siempre un riesgo. Me quedé quieta. Esperé la reacción. Nada malo ocurrió. Ese pequeño gesto me mostró algo fundamental. Ya no estaba en peligro por sentir. El peligro había estado antes, cuando era niña. No ahora. Empecé a diferenciar con más claridad el pasado del presente. A notar cuando una reacción venía de la herida antigua y cuando respondía a una situación real. No siempre era fácil, pero era posible. Esa diferenciación fue liberadora. Un día, ella volvió a escribirme. No para verse, no para pedir nada, solo para compartir algo simple de su vida. Leí el mensaje sin prisa. Noté que ya no me activaba de la misma forma. No había urgencia. No había presión. Respondí con la misma sencillez. Ese intercambio breve me confirmó algo. El vínculo ya no estaba gobernado por el abandono, sino por decisiones conscientes. Eso no lo convertía automáticamente en sano o permanente, pero sí lo volvía real. Y lo real, incluso cuando es incómodo, es mejor que la fantasía. Empecé a permitirme algo nuevo, imaginar escenarios sin dramatizarlos. Antes, cada posibilidad estaba cargada de miedo o expectativa. Ahora, podía pensar en distintos caminos sin sentir que uno de ellos iba a destruirme. Podía verla y mantener distancia. Podía verla y acercarme un poco. Podía no verla durante un tiempo. Todas esas opciones eran mías. Ese abanico de posibilidades fue algo que nunca había tenido de niña. Entonces, no había opciones, solo abandono. Ahora sí las había. Con esa conciencia, empecé a trabajar en algo más profundo. Dejar de definirme por lo que me faltó. No para negar la herida, sino para evitar que siguiera ocupando el centro de mi identidad. No soy solo la niña dejada en un orfanato. Soy la mujer que sobrevivió, que se sostuvo, que aprendió. Pero también soy alguien que puede elegir otra forma de vincularse. Una noche, mientras escribía, me di cuenta de algo que me conmovió. Ya no escribía desde la urgencia de entenderla a ella. Escribía desde el deseo de entenderme a mí. Esa inversión del foco cambió todo. El pasado seguía siendo parte de mi historia, pero ya no dictaba cada movimiento. Había dejado de ser una fuerza que empuja desde atrás para convertirse en un contexto que puedo mirar de frente. Eso no significa que todo se volvió fácil. Hubo días de confusión, días en los que una frase suya me devolvía a un lugar antiguo, días en los que el enojo reaparecía sin aviso. Pero ahora, cuando eso ocurría, no me asustaba. Sabía qué era, sabía de dónde venía. Y sabía que no tenía que actuar desde ahí. Ese autocontrol no era represión, era cuidado. Empecé a hablar conmigo de otra manera, con menos exigencia, con menos dureza. Me permití decir, esto todavía duele, y al decirlo, el dolor perdía parte de su filo. Entendí que sanar no es borrar, es integrar sin que te gobierne. Un día, en una conversación casual,
Alguien mencionó a su madre con naturalidad. Noté la reacción automática en mí, y luego noté algo distinto. Ya no había rechazo inmediato. Había curiosidad, incluso una tristeza suave, sin rabia. Eso fue una señal clara de cambio. Porque la rabia constante protege, pero también encierra. Y yo ya no necesitaba esa armadura todo el tiempo. Había aprendido a distinguir cuándo protegerme y cuándo abrir una rendija. No sabía cómo iba a terminar esta historia con ella. Tal vez no habría una reconciliación completa. Tal vez sí habría una relación limitada. Tal vez, con el tiempo, se diluiría, pero por primera vez, esa incertidumbre no me paralizaba, porque había algo firme debajo de todo. Yo ya no dependía de su presencia, ni de su ausencia para sentirme entera. Eso era nuevo. Eso era enorme. Había reconstruido una identidad sin promesas ajenas, sin garantías externas. Una identidad que no se apoyaba en el abandono, pero tampoco lo negaba. Una identidad que podía decir, esto me dolió, sin quedarse atrapada ahí. Y desde ese lugar, empecé a comprender algo que nunca había tenido palabras antes. No toda historia necesita un final claro para ser vivida con paz. A veces, el verdadero cierre ocurre cuando dejas de exigirle al pasado que te explique todo y empiezas a construir un presente que te sostenga. Todavía quedaba camino por recorrer. Todavía había decisiones por tomar. Pero ya no eran decisiones urgentes ni desesperadas. Eran decisiones conscientes. Y esa conciencia, nacida de una infancia rota, era la prueba más clara de que algo esencial había cambiado. Durante mucho tiempo, pensé que el perdón era una meta, algo que debía alcanzarse para demostrar madurez, sanación, cierre. Lo escuché tantas veces que terminé creyéndolo. Si no perdonas, te quedas atrapada. Pero nadie me explicó qué pasa cuando el perdón se exige antes de tiempo. Con el avance de los días, empecé a notar una presión silenciosa. No venía de ella directamente. Venía del entorno, de frases bien intencionadas, de miradas que sugerían que ya era hora de superar lo ocurrido. Como si el abandono tuviera un calendario aceptable. Ese tipo de presión es sutil, pero poderosa. Te hace dudar de tu propio ritmo. Te hace sentir que estás fallando si no llegas a una emoción específica en el momento esperado. Yo misma me pregunté varias veces si ya debería haberla perdonado. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se tensaba, porque entendí una verdad incómoda. No estaba lista. Y no estar lista no me hacía rencorosa. Me hacía honesta. El perdón, si llega, no puede ser una exigencia externa ni una estrategia para aliviar al otro. Tiene que ser una consecuencia natural de un proceso interno. Y ese proceso no se puede forzar. Me di permiso para cuestionar la idea misma del perdón. Perdonar significaba justificar, significaba borrar, significaba permitir de nuevo lo que antes me dañó. La respuesta fue clara: no. Perdonar, si alguna vez ocurría, tendría que ser algo que no me pidiera renunciar a mis límites, algo que no me obligara a minimizar lo vivido, algo que no me devolviera al lugar de la niña que aceptaba cualquier cosa con tal de no perder. Eso cambió por completo mi perspectiva. Empecé a entender que había emociones legítimas que no necesitaban ser transformadas de inmediato. El enojo, por ejemplo, durante años lo había reprimido, creyendo que sentirlo me volvía dura. Pero el enojo también es una señal. Marca una frontera. Indica que algo fue injusto. No quería vivir desde el enojo, pero tampoco quería negarlo. Acepté que podía existir sin gobernarme.
En uno de nuestros intercambios, ella mencionó el perdón de forma indirecta, no como una petición explícita, sino como una esperanza implícita. Noté cómo mi cuerpo reaccionó de inmediato, no con rabia, sino con una necesidad clara de protegerme. Respondí con calma. No sé si el perdón es algo que pueda ofrecer ahora, dije. Y no quiero prometer algo que no siento. Su expresión cambió, no de enojo, de decepción. Y por un instante, la culpa intentó volver. Esa vieja sensación de estar fallando. Pero esta vez, no la dejé avanzar. Eso no significa que no esté avanzando, continué. Significa que estoy siendo honesta. Ese momento fue clave, porque por primera vez no me traicioné para sostener un vínculo. Ella guardó silencio. No discutió. No insistió. Solo asintió lentamente. Ese gesto, simple pero sincero, me confirmó algo importante. Poner límites emocionales no siempre destruye relaciones. A veces las redefine y otras veces las filtra. Salí de ese encuentro con una mezcla de sensaciones. Tristeza, sí, pero también alivio, porque no había dicho algo solo para cumplir con una expectativa social. Había respetado mi proceso. Empecé a observar cómo, al no forzar el perdón, algo más auténtico comenzaba a aparecer: la comprensión sin indulgencia. Podía entender sus circunstancias sin justificar sus decisiones. Podía reconocer su dolor sin absorberlo. Esa distinción era nueva para mí. Durante años, había confundido empatía con absorción. Creía que entender al otro implicaba cargar con su peso. Ahora veía que podía empatizar sin perderme. Ese aprendizaje no vino de ella, vino de mí. Me di cuenta de que el perdón no era el punto de partida, sino quizás un resultado posible. Y que incluso si nunca llegaba, eso no invalidaba mi proceso de sanación. Empecé a preguntarme algo distinto. ¿Qué necesito yo para vivir en paz con esta historia? La respuesta no fue perdonarla. Fue más concreta. Necesito no mentirme. Necesito no fingir emociones. Necesito no acelerar procesos para encajar en narrativas ajenas. Necesito respetar mi ritmo. Con esa claridad, algo se relajó dentro de mí. Dejé de evaluarme constantemente. Dejé de preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Empecé a confiar en mi percepción. Ese cambio se reflejó también en otras áreas de mi vida. Empecé a decir que, no sin explicaciones largas, a pedir lo que necesitaba sin disculpas anticipadas, a reconocer cuando algo me afectaba sin minimizarlo. Era como si, al permitirme no perdonar aún, me hubiera permitido muchas otras cosas. No sabía si algún día llegaría a perdonarla. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no veía esa posibilidad como una obligación moral, sino como una opción emocional. Y eso era liberador. Un día, mientras caminaba, pensé en la niña que fui, en cómo habría reaccionado si hubiera tenido que decidir algo así. Seguramente habría hecho lo imposible por agradar, por ser aceptada, por no perder. Yo, en cambio, estaba eligiendo no prometer lo que no sentía. Esa diferencia marcaba una distancia enorme entre esa niña y la mujer que soy ahora. Y aunque el camino no estaba terminado, aunque aún quedaban emociones por procesar, entendí algo fundamental. No debía nada por haber sido abandonada, ni comprensión inmediata, ni perdón acelerado, ni reconciliación forzada. Mi única responsabilidad era conmigo. Y desde ese lugar, cualquier paso futuro, cualquier decisión, cualquier acercamiento o distancia, sería más honesto que todo lo que había vivido antes. El perdón
Si llegaba, tendría que nacer de ahí, no del deber, no de la presión, no del miedo a perder, sino de una elección libre. Y por primera vez en mi vida, yo tenía la libertad de elegir sin sentir culpa. Hubo un momento, casi imperceptible, en el que entendí algo esencial. No tenía que reconstruir el pasado para seguir adelante. Esa idea me sorprendió, porque durante mucho tiempo creí que sanar implicaba volver atrás, revisar cada detalle, entender cada decisión, ordenar cada recuerdo. Pero el pasado no es una casa que puedas reconstruir ladrillo por ladrillo. Es más bien un terreno ya habitado por lo que fue. Puedes visitarlo, mirarlo, comprenderlo, pero no puedes vivir ahí. Con esa comprensión, algo se alivió dentro de mí. Me di cuenta de que una parte de mi cansancio venía de una exigencia interna silenciosa, la exigencia de hacer que todo tenga sentido. Como si lograba entender perfectamente por qué me dejó, el dolor se desactivaría automáticamente. Eso nunca funcionó, porque el abandono no duele por falta de lógica, duele por falta de presencia. Y ninguna explicación posterior puede devolver los años en los que esa presencia no estuvo. Aceptar eso fue duro, pero liberador. Empecé a soltar la necesidad de reconstruir escenas, de llenar vacíos con su versión, de imaginar qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. No porque no importara, sino porque ya no necesitaba vivir en esa hipótesis. Ella seguía ahí, presente de forma intermitente. A veces escribía, a veces guardaba silencio, y yo ya no interpretaba cada gesto como una señal definitiva. No lo leía como abandono, ni como promesa. Lo leía como lo que era, una relación en construcción lenta y frágil, sin garantías. Y por primera vez, eso no me angustiaba. Me di cuenta de que no estaba intentando recuperar una madre. Tampoco estaba intentando castigarla. Estaba haciendo algo mucho más difícil. Estaba aceptando la realidad tal como era. Una mujer que tomó decisiones que me marcaron. Una hija que creció sin ella. Un vínculo que no puede volver a empezar desde cero. Aceptar esa realidad no era resignación, era madurez emocional. Empecé a notar que ya no fantaseaba con escenas reparadoras. No imaginaba abrazos que lo resolvieran todo. No esperaba palabras que cerraran la herida mágicamente. Esas fantasías, aunque humanas, ya no me sostenían. Lo que me sostenía ahora era algo más concreto. La coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Si un día no quería hablar, no hablaba. Si un día quería mantener distancia, la mantenía. Si un día podía compartir algo, lo hacía sin miedo. No estaba actuando para provocar una reacción. Estaba actuando para cuidarme. Esa coherencia empezó a reflejarse en todo. En cómo trabajaba, en cómo me relacionaba, en cómo tomaba decisiones. Ya no me sentía obligada a demostrar fortaleza constante. Tampoco me sentía culpable por necesitar pausa. Había aprendido a vivir sin promesas. Un día, durante una conversación tranquila, ella dijo algo que antes me habría desarmado. Ojalá pudiera volver atrás. La miré con calma. Yo no respondí, porque no sería quien soy hoy. No fue una frase dura. Fue honesta. En ese momento entendí que ya no necesitaba que ella se arrepintiera más. Su arrepentimiento no cambiaba mi historia. Mi vida no dependía de su culpa. Ese fue un punto de inflexión silencioso, porque dejó claro que yo ya no estaba esperando nada del pasado. No reparación, no compensación, no justicia emocional tardía. Estaba construyendo algo distinto, una vida que no giraba alrededor de lo que faltó. Eso no significaba negar el dolor.
Significaba ubicarlo en un lugar donde no tomara todas las decisiones por mí. Empecé a pensar en la palabra familia desde otro ángulo, no como origen biológico, sino como elección presente. Las personas que me escuchaban, que respetaban mis límites, que no desaparecían cuando algo se volvía incómodo. Ahí estaba la verdadera reparación, no en rehacer lo que se rompió, sino en construir algo que no se rompa del mismo modo. Me di cuenta de que ya no necesitaba definir qué era ella para mí. Madre, conocida, vínculo distante. Esa etiqueta ya no era urgente. Podía dejarla abierta. La urgencia había sido parte del trauma. La calma era parte de la sanación. Hubo días en los que la tristeza volvió. Días en los que una escena, una frase, un recuerdo me desarmaban un poco. Pero ya no me perdía en eso. Sabía que sentir no significaba retroceder. Sabía que podía sentir y seguir avanzando. Ese equilibrio era nuevo. Una noche, pensé en la niña que fui, sentada en un lugar que no entendía, esperando algo que no llegó. Pensé en lo que habría necesitado escuchar entonces. No habría sido una explicación. Habría sido una presencia constante, una voz que dijera, no estás sola, aunque ahora lo parezca. Y aunque nadie se lo dijo en ese momento, yo podía decírselo ahora. Eso fue profundamente reparador, porque entendí que la verdadera maternidad simbólica había ocurrido tarde, pero había ocurrido. Yo estaba cuidando a esa niña ahora, poniendo límites, escuchando sus emociones, respetando sus tiempos. No me hacía falta que ella lo hiciera. Ese descubrimiento cerró algo que no sabía que estaba abierto. El pasado seguía siendo parte de mi historia, pero ya no necesitaba ser reconstruido. Podía quedarse como estaba, con sus vacíos, con sus errores, con sus ausencias. Yo no estaba obligada a volver ahí para vivir bien. Y esa certeza, silenciosa pero firme, marcó el comienzo de una etapa distinta. Una etapa donde no todo tenía que resolverse para poder seguir. A veces, seguir es suficiente. No hubo una última conversación decisiva. No hubo una escena dramática. No hubo una frase que cerrara todo como en las historias simples. Y, sorprendentemente, eso fue suficiente. Con el paso del tiempo, entendí que había estado esperando un final que se pareciera a una reparación completa. Algo claro, limpio, definitivo. Pero la vida real rara vez ofrece eso, especialmente cuando se trata de heridas tempranas. El verdadero cierre no llegó desde afuera, llegó desde un lugar mucho más silencioso. Llegó el día en que dejé de revisar si había escrito, el día en que su nombre dejó de tensar mi cuerpo, el día en que pensar en ella ya no definía mi estado de ánimo. Ese día supe que algo había terminado, no nuestra historia, porque esa siempre existiría, de algún modo, sino mi dependencia emocional de ese capítulo. Me di cuenta de que ya no estaba esperando nada más, ni una disculpa perfecta, ni un gesto reparador, ni una versión distinta del pasado. Había aceptado, con una calma que antes no conocía, que algunas historias no se corrigen, se integran. Ella seguía siendo quien fue. Yo seguía siendo quien se convirtió en ausencia de ella. Y aún así, estaba bien. No sentí triunfo. No sentí revancha. No sentí victoria. Sentí quietud. Esa quietud no fue indiferencia. Fue equilibrio. Fue el punto exacto donde el dolor deja de empujar y la memoria deja de dominar. Entendí que ya no necesitaba decidir qué lugar ocupaba ella en mi vida, porque, de algún modo, ya estaba ubicado, no en el centro, no en el borde,
en un lugar definido por mis límites, no por su pasado. La niña que fui había dejado de esperar. La adulta que soy había aprendido a sostener. Y en ese cruce ocurrió algo profundamente transformador. Dejé de buscar madre en quien no pudo serlo, no con resentimiento, con claridad. Eso me permitió abrir espacio para otras formas de cuidado, para vínculos elegidos, para presencias constantes, para afectos que no se van cuando algo se vuelve difícil. Ahí entendí que la reparación más grande no fue el reencuentro, fue la forma en que aprendí a vincularme después de él. Hoy, cuando pienso en mi historia, no la cuento desde la herida abierta, la cuento desde la conciencia, desde la mujer que pudo mirar atrás sin caer, que pudo escuchar sin perderse, que pudo elegir sin culpa. No perdí nada al no reconstruir el pasado. Gané un presente que no depende de él. Y eso, para alguien que fue dejada sin explicación, es una forma de cierre más profunda que cualquier abrazo tardío. Porque el verdadero final no fue que ella volviera, fue que yo ya no necesitaba que lo hiciera.